Bien, ahora de a poquito nos vamos a ir metiendo más con temas de la materia. Si bien la materia informática 1 es una materia de programación, es una materia que está dentro de la carrera de ingeniería electrónica. Para el ingeniero electrónico va a ser importante conocer sobre qué está programando. Nosotros en Informática 1 programamos sobre la PC, por lo tanto vamos a darle un vistazo a la arquitectura de la PC. Esto después lo van a ver en forma más profunda durante materias de grado superior, pero bueno. Vamos a ver lo que nos interesa para Informática 1. Podemos ver tres bloques principales: la CPU, la memoria y los dispositivos de entrada y salida, todos interconectados por lo que son los bus de dirección, de dato y de control. Acá el primer concepto que nos interesa ver, que es el de trabajar secuencialmente. Por ejemplo, supongamos que la CPU quiere leer un dato de la ROM. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a mandar por el bus de direcciones la dirección de memoria que quiere leer. Luego, por el bus de control, decirle a la ROM que la quiere leer. La ROM escribirá en el bus de datos lo que le están pidiendo leer y recién ahí la CPU lee el dato desde el bus. Supongamos que la CPU quiere escribir en la memoria ROM. Lo primero que va a hacer es mandar por el bus de direcciones la dirección que le quiere escribir a la memoria RAM. Luego por el bus de datos escribir el dato que quiere escribir y luego por el bus de control decirle a la RAM que la quiere leer. En ese momento la memoria RAM irá al bus de datos, leerá el dato, verá qué dirección es donde tiene que escribir y recién ahí la va a escribir internamente. Fíjense que lo que les estoy diciendo es todo secuencial, primero un paso, después otro. Eso es el primer concepto importante que tenemos que ver, que todo esto, la computadora, la PC, el microcontrolador, el microprocesador, lo trabaja secuencialmente. Primero un paso, después el siguiente. Consideremos a este diagrama como una memoria. Cada renglón representa una posición de memoria, donde en la primera posición tenemos una instrucción, el operando 1, el operando 2, otra instrucción, otro operando. Lo primero que vamos a definir acá, después lo vamos a ver mejor, es que cada instrucción, cada operando son números. Para la computadora internamente todos son números, lo único que maneja son números. Eh, entonces acá surge un primer problema. El mismo número puede ser tanto una instrucción como un operando. ¿Cómo se da cuenta la computadora que tal número es una instrucción o tal número es un operando? Bueno, volvemos al concepto de secuencial. Se da cuenta secuencialmente. La máquina cuando prende, cuando inicia, lo primero que hace es buscar una instrucción. La primera posición de memoria que lee, lo que supone es que hay una instrucción. Esa instrucción, según lo que haga, le va a decir cuántos operandos hay a continuación. Por ejemplo, si la instrucción que tenemos es sumar, lo que espera a continuación es que en las siguientes posiciones de memoria estén los dos números, los dos operandos que tiene que sumar. En cambio, si la instrucción, por ejemplo, lo que le dice es incrementar, lo que va a esperar es un único operando, porque se incrementa un solo número. Entonces, ¿cómo me doy cuenta si es una instrucción o un operando? Nuevamente, con el concepto de secuencial. Se hace una cosa, después la otra. ¿Cómo lo trabaja internamente la CPU eso? Bueno, también secuencialmente. Lo primero que hace es buscar una instrucción. Una vez que busca una instrucción, la decodifica, porque para la computadora leer un dato, o una instrucción en este caso, no es saber lo que dice. Leer es solamente traerlo de la memoria internamente. Luego, internamente lo decodifica. Cuando lo decodifica, va a saber lo que tiene que hacer. Ahí es cuando lo va a ejecutar previa lectura de los operandos que le pida la instrucción que decodificó. Una vez que lo ejecutó, lo guarda. Y guardar no es guardarlo en la RAM, es guardar el resultado internamente. Luego tendré que tener
una instrucción que me dice, este resultado llévalo a la memoria externa del sistema. Entonces, ¿cuál es el resumen de estos conceptos? Nuevamente, lo secuencial. La computadora, la PC, el micro, la CPU, como lo quieran llamar, trabaja secuencialmente, va avanzando haciendo de a un solo paso. Eso va a ser importante a la hora de codificar, de programar nosotros en Informática 1, de tener esa idea siempre en la mente, que cuando le pasemos a la computadora que haga algo, ella lo va a interpretar secuencialmente. Bueno, nos vamos a ir acercando un poco más a la programación. Para eso vamos a ver este gráfico del proceso de creación de un ejecutable. No vamos a verlo esto con mucha profundidad ahora, sino que lo vamos a ver un poquito por arriba para ir fijando algunos conceptos. Luego, durante el transcurso de la materia, vamos a ir profundizando cada vez más estos conceptos. Tenemos los archivos fuentes, que son básicamente el código que nosotros vamos a escribir. Los archivos header o cabecera, que algunos de estos también los podemos escribir nosotros, otros ya van a venir, entre comillas, de fábrica. Estos archivos fuentes más los headers se le da a un programa que es el compilador, que antes lo mencioné, que se encarga de unir todo esto y traducirlo a un lenguaje más próximo de la computadora, del micro, en un archivo objeto, que como ven pongo unos y ceros, ceros y unos. Esto ya le dije antes que la computadora conoce de números nada más, así que bueno, viene por ese lado. Como les decía antes, el archivo fuente va a estar escrito en un lenguaje más fácil de entender para el ser humano, igual que los headers. Pero bueno, tanto los archivos fuentes como los archivos headers se los damos al compilador, que en nuestro caso va a ser el GCC. Él genera el archivo objeto. Ese archivo objeto, con otros archivos objetos que se llaman bibliotecas, que son, digamos, archivos ya copilados, precopilados, que los hicieron otras personas o nosotros mismos para posterior uso. Y el linker se encarga de unir estas dos cosas, las bibliotecas ya hechas con anterioridad con nuestro archivo objeto. Todo eso lo junta el linker y genera el archivo ejecutable, que ese sí va a poder dársele a la computadora, al micro, para que realice las acciones que queramos que haga el programa. Bueno, nos vamos cada vez acercando más a la programación. Ahora vamos a ver la estructura de un programa en C. ¿Por qué en C? Es el lenguaje de programación que vamos a utilizar en Informática 1. Bien, esa estructura de un programa en C consta de uno o más módulos, que son los archivos fuentes. ¿Se acuerdan que en el gráfico anterior habíamos visto lo que llamamos archivos fuentes? Cada módulo puede contener, ¿cada módulo qué es? Cada archivo fuente. Directivas para el precopilador, eso lo vamos a ver después, pero un poquito tiene que ver con los archivos header que también vimos que le damos al compilador. Declaraciones de variables y prototipos de función. Una o más funciones, mínimo una. Vamos a ver que esa función que sí o sí tiene que estar es una en particular, tiene un nombre particular. Y comentarios. A su vez, las funciones pueden contener directivas del precopilador, ven que se repite, declaraciones, también declaraciones de variables, algunas otras cositas, como también podría ser alguna otra función, uno o más bloques, ya vamos a ver después qué son esos bloques, y nuevamente comentarios. Y por último, cada bloque puede contener, perdón, directivas del precopilador, nuevamente, ¿verdad? Declaraciones, nuevamente, uno más bloques, es decir que dentro de un bloque puede haber otro bloque, después vamos a ver qué son esos bloques, y por supuesto nuevamente comentarios. Bueno, veamos nuestro primer ejemplo. ¿Ven la primera línea? Numeral include stdio.h entre el menor y el mayor. Bueno, esto es una directiva para el precopilador.
básicamente le dice al compilador cómo están escritas algunas cosas de acá, o mejor dicho, son para que el compilador se dé cuenta si están bien escritas. Después vamos a especificar un poquitito más. Lo que hay a continuación es el prototipo de una función. Es como una función matemática. O sea, vieron que en matemática nosotros tenemos, por ejemplo, y igual a f de x. ¿Tá? ¿Y eso qué hace? Yo le doy a la función matemática la variable x, ella la procesa y me da un valor de y. Bueno, acá lo mismo, lo único que tengo dos argumentos. Yo tranquilamente podría agarrar y poner que le doy una x, una y. A esto vamos a llamarlo ahora z. Perdón, ahora lo voy a llamar z. Y yo digo que z es igual a una función de dos variables, de x y y. ¿Tá? O sea, matemáticamente, ¿qué sería? Yo puedo decir que z es igual a x más y. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, es esto. Sumar es una función que recibe dos valores, en este caso dos valores enteros, y va a retornar un valor entero. Esto que está acá no es la función. Le dice al compilador cómo es esa función. Ahora vamos a ver un minutito por qué. La función main, esta es la función que siempre decimos que está, ¿se acuerda que decía por lo menos una función? Bueno, esta función siempre la vamos a tener. Otra vez definiciones ahora de variables, decimos que a es un entero que vale 2, b es también un entero que vale 3 y c es un entero que no vale nada. Las comas me separan a distintos datos del mismo tipo, a distintas variables, perdón, del mismo tipo. Y el punto y coma me define que termina una línea. ¿Cuál es la siguiente línea? C, que era mi variable tipo entera, es igual a lo que me devuelve la función sumar, a la cual le mando el valor A y el valor B. O sea, le mando el 2 y el 3. Acá es donde empieza a entrar en juego esto del prototipo. Cuando el compilador, ¿se acuerdan que dijimos que la computadora es secuencial? Ella va analizando. Cuando la computadora se encuentra con esto, o sea, esto lo reconoce la computadora, esto lo reconoce, lo sabe, o el compilador. Pero cuando el compilador llega a esta línea, dice, ¿qué es sumar? Bueno, mira, todavía no sabes lo que es sumar, pero tiene esta forma. Si lo escribieron bien, tiene que tener un entero, tiene que tener la función sumar y a continuación otros dos enteros. Bien, lo escribiste bien. Sigo. Esto que está acá es lo mismo, pero del include. El include me dice cómo hay que escribir printf. Printf lo que hace es imprimir en pantalla. Después vamos a ver mejor lo que significa, pero básicamente ven lo que está entre comillas, lo que va a imprimir en pantalla. El %i hace referencia al argumento que está acá. Esta comita que está acá, dice, después de las dos comillas, lo que le dice es el argumento que está acá, el valor que tiene esto, lo tenés que copiar acá. Y el barra n es enter, saltar de renglón. Después returns le está diciendo al main que termine. ¿A dónde vamos a retornar? Bueno, el programa lo vamos a llamar desde el sistema operativo y entonces vamos a retornar al sistema operativo. Y ahí cerramos el bloque, que es el bloque principal, el bloque de main. Pero ¿qué hace función? Sumar. ¿Tá? O sea, ¿qué hace la función sumar? Bueno, a continuación escribimos esa función. ¿Qué decimos? Esto ya no es el prototipo o declaración de la función, es la definición de la función. Acá la estamos definiendo. Sumar es una función que retorna un entero y recibe dos enteros. Que fíjense en que no tienen el mismo nombre. Acá puse solamente el tipo de dato, acá lo llamé A y B, y acá lo llamo D1, D2. Bueno, lo que esté en A va a pasar a tenerlo D1 y lo que tiene B va a pasar a tenerlo D2. Regreso y le digo retornar. ¿Qué tengo que retornar? La suma de D1 y D2. ¿Lo va a retornar a quién? A C. Es decir, que si A vale 2 y B vale 3, D1 va a valer 2, D2 va a valer 3, el retorno va a ser 2 más 3, 5. Cuando yo regrese de la función, la variable C va a valer 5. Imprimirá el número 5 y terminará. Ese sería nuestro primer programita en C. Bien, vamos a ver ahora printf.
la función que estamos hablando recién. Esta función es una función como sumar que vimos recién, lo único que es lo que se llama una función estándar, es decir, que ya está en el sistema, no la tenemos que hacer nosotros la podemos usar. El sistema operativo tiene un programa que se llama man, que me da información, por ejemplo, de las distintas funciones de C estándar. Si ustedes escriben por consola man3 printf, van a obtener mucha información de printf. El que no sabe cómo es, Misael preparó un video para que ver cómo usar man por consola. Pero bueno, entre las cosas que le va a dar man es el prototipo de la función printf. ¿Qué me está diciendo ese prototipo? Bueno, que printf retorna un entero y recibe esto que está acá, es una cadena de caracteres. Después vamos a explicar mejor qué es. Y después de la coma hay punto suspensivo, que dice que después de la coma tiene un número no definido de argumentos que recibe. Vamos a ver el ejemplo. Int a igual a 2, b igual a 3. Con la comita separando, los dos son a y b, dos variables del tipo entera. Una vale 2, la otra vale 3. Punto y coma, termina la línea. Printf. Abrimos paréntesis para decir que vienen los argumentos de la función. Primer argumento entre comillas. Este conchar asterisco form es lo que representa, todo esto está entre comillas, una cadena de caracteres. Acá, fíjense que en algún momento tenemos la suma de, va a escribir en pantalla, y tenemos este %i. Este %i lo que le dice es, vení al primer argumento que está después de la primer coma, ¿tá? Y escribilo acá. Es decir que, como a vale 2, lo que va a hacer cuando el printf, cuando imprime, va a imprimir la suma de 2, porque esto lo va a reemplazar por el valor de a, con lo que está en b lo va a escribir en el segundo, porque es el segundo argumento, es el segundo %. Y por último, lo que va a agarrar y va a hacer es el tercer %i, es la suma, va a efectuar la suma y lo va a escribir acá. Entonces, acá voy a tener el 2, acá voy a tener el 3 y finalmente acá voy a tener el 5. O sea, lo que me va a escribir es la suma de 2 con 3 es 5.